La mayoría de las casas cristianas tienen puertas abiertas al enemigo. Es un pensamiento perturbador, lo sé. Crees que tu casa es un santuario, un lugar seguro de paz y oración, un espacio consagrado por la presencia de Dios. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, mientras duermes, hay objetos inofensivos, recuerdos de viajes o regalos sentimentales, funcionando como permisos de entrada para entidades espirituales que causan opresión, enfermedad y conflicto familiar? ¿Estás sufriendo conflictos, no puedes orar con fluidez, o sientes una pesadez inexplicable en ciertas habitaciones? Y lo que es peor, tu vida o la de tus hijos parece bloqueada o bajo ataque constante. Buscas al enemigo afuera, pero la verdad es que la legalidad para que actúe puede estar justo en esa estantería, en la mesita de noche o en el álbum de fotos. Es un error fatal que muchos cometemos por ignorancia o sentimentalismo. Te enseñaron a cerrar puertas con oración, pero te olvidaste de cerrar la puerta de servicio que Él está usando para entrar y salir a placer. Si te identificas con la sensación de estar en una batalla espiritual sin fin en tu propio hogar, no estás solo. Es una experiencia real y tiene una explicación precisa: la falta de conocimiento sobre el concepto de objetos familiares que dan legalidad al enemigo. En los próximos minutos, te voy a entregar un checklist de purificación con las 7 categorías de objetos más comunes que debes remover y destruir inmediatamente. La promesa es simple, pero poderosa: restaurar tu casa como tierra santa consagrada al Señor. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El concepto de legalidad espiritual es la base de todo. No se trata de superstición, sino de un principio legal, o bíblico, que Satanás y sus entidades respetan con una precisión implacable. Piénsalo así: el diablo es un abogado. Él no puede entrar en tu vida o en tu casa solo porque quiere, sino porque tiene una puerta de derecho legal para hacerlo. Estas puertas se abren por la desobediencia, el pecado no confesado o, en el caso que nos ocupa, por la dedicación consciente o inconsciente de un objeto a una entidad, práctica o filosofía que rechaza el señorío de Jesús. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que el enemigo usa nuestra propia ignorancia o nuestro sentimentalismo contra nosotros. Un objeto, por sí mismo, es inerte. El problema no es la madera, el metal o el plástico, sino el vínculo espiritual que se le adhirió en su origen o el que tú le has dado al traerlo a tu hogar. Imagina la escena de un sacerdote satánico realizando un ritual. En su altar, antes de un sacrificio humano, él utiliza un amuleto, un libro o una herramienta. Al hacerlo, está invocando a una entidad y declarando ese objeto como propiedad de su reino. Lo dedican al servicio de la oscuridad. Cuando tú, tiempo después, compras ese objeto en una tienda de antigüedades, lo que estás comprando es un título de propiedad espiritual sobre ese objeto, y con él, el derecho de la entidad a entrar por él. Esto se llama objeto familiar. Es un objeto que ya está familiarizado con el reino de las tinieblas y que, al entrar en tu hogar, establece una presencia espiritual persistente. Es crucial entender: el demonio no solo te ataca, si no cierras la puerta de legalidad, el demonio retorna. Puedes reprenderlo 1000 veces, pero si la puerta sigue abierta, su retorno es legal y legítimo ante la ley espiritual. Aquí viene lo realmente interesante. Esta puerta de legalidad no solo se abre con objetos obviamente oscuros. También se abre con cosas que la sociedad considera inofensivas o saludables, pero que tienen raíces ocultas. Es una táctica de infiltración que Satanás usa para destruir la paz familiar, causar opresión en los hijos o generar enfermedades inexplicables. Un ejemplo devastador que los estudios de casos revelan es el de personas que sufren dolencias sin diagnóstico médico claro, exámenes normales, dolor extremo, cuya única puerta de entrada se identificó como una simple sesión de acupuntura realizada años atrás. ¿Por qué? Porque las agujas fueron bendecidas o dedicadas a entidades orientales. Por lo tanto, la solución es doble: identificar la puerta y destruir la legalidad. Ahora que entendemos que el enemigo requiere una legalidad para actuar, vamos a desmantelar las 7 categorías más comunes de objetos que abren estas puertas de forma activa en el hogar. La clave es la autocorrección y la urgencia de actuar ahora. Categoría 1. Instrumentos de ocultismo directo.
Incluye cualquier herramienta utilizada para contactar con entidades o buscar conocimiento fuera de Dios. Ejemplos: tablas o ouija, cartas de tarot, péndulos, bolas de cristal, amuletos o talismanes. Justificación: estos objetos fueron intencionalmente dedicados a espíritus. Guardarlos es una declaración silenciosa de que aceptas el derecho de esa entidad a interactuar contigo. No importa si fueron usados solo por diversión, la legalidad ya se estableció. Categoría 2. Literatura y materiales de adoración no cristiana. Cualquier libro, imagen, estatua o material que promueva una adoración o filosofía incompatible con el señorío de Jesús. Ejemplos: libros de magia, literatura de la nueva era, manuales de adivinación, imágenes de budas o deidades orientales, artesanía indígena con simbolismo ritualístico. Justificación: estos objetos representan una lealtad espiritual dividida. Retienen la influencia del espíritu al que fueron dedicados o la filosofía que promueven. El problema es la dedicación, no el arte. Categoría 3. Materiales de juegos y fantasía oculta. Objetos que parecen ser simples entretenimiento, pero que introducen prácticas ocultas o símbolos de manera sutil. Ejemplos: juegos de rol, especialmente aquellos con temática de magia negra o invocación de entidades, barajas de cartas de tarot con fines lúdicos, libros o figuras de fantasía con iconografía satánica explícita. Justificación: el juego, al ser una simulación de invocación o ritual, puede abrir la puerta. Casos de niños que sufren opresión severa han terminado tras la quema de sus libros de RPG. Categoría 4. Música y discos con dedicación oscura. La música, siendo una vibración y un vehículo de espíritu, puede ser una puerta poderosa si fue dedicada a Satanás. Ejemplos: discos de rock pesado, heavy metal, black metal, con letras explícitas de invocación, adoración satánica o simbolismo oscuro. Es crucial el contenido de la letra y la intención del artista. Justificación: al escuchar, invitas el espíritu del artista y su dedicación a entrar. El rock satánico puede ser legalidad para demonios. Categoría 5. Souvenirs de templos y lugares ocultos. Recuerdos de viajes que te trajiste de lugares de adoración a otros dioses o de prácticas ocultas. Ejemplos: recuerdos de templos budistas o hinduistas, vasijas de rituales africanos o indígenas, objetos comprados en tiendas esotéricas, artesanía indígena con simbolismo dedicado a deidades, no solo decoración. Justificación: estos objetos actúan como testigos o portales de la dedicación y el espíritu de ese lugar. Es un error pensar que el recuerdo es solo material. Categoría 6. Objetos vinculados a la herencia familiar negativa. Objetos que te fueron heredados por parientes involucrados en ocultismo, masonería o prácticas de fe contrarias a Jesús. Ejemplos: joyería, libros, muebles o herramientas usados por el familiar en prácticas de brujería, espiritismo o hechicería. Justificación: la legalidad de la herencia no es solo por línea de sangre, sino también por el traspaso de objetos que servían de punto de contacto. Destruir estos objetos ayuda a cortar la maldición heredada. Categoría 7. Objetos inofensivos de actos ilícitos o traumas. Objetos aparentemente inofensivos que sirvieron como punto de contacto en actos que abrieron una puerta de legalidad. Ejemplos: un objeto de la infancia de alguien que sufrió abuso o estupro, un regalo de alguien que te introdujo a las drogas, una prenda de vestir usada en un acto de sexo ilícito. Justificación: en el caso de Sarah, una niña víctima de estupro, un objeto inofensivo que ella tenía servía para mantener la opresión. El objeto no es la puerta original, el pecado o trauma es la puerta, pero puede ser usado por la entidad como un amarre para no soltar a la persona. Hemos identificado la lista de la vergüenza, esa colección de objetos que actúan como emisarios de la oscuridad en tu propio hogar. Pero ahora llegamos al punto de la urgencia y la acción inmediata. Una vez que identificas un objeto de la lista, ¿cuál es la primera reacción lógica? Piensas: no puedo tirarlo, es un desperdicio. Lo donaré a una tienda de caridad. Pero ahí está el error fatal. Cuando tú donas o vendes un objeto familiar, lo que estás haciendo es transferir la legalidad y el espíritu asociado a la persona que lo reciba. Es como si le estuvieras pasando la factura del abogado satánico a un tercero. La carga se transfiere.
No solo no te liberaste completamente, sino que te hiciste partícipe de la aflicción de un tercero por negligencia o sentimentalismo. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. El enemigo se aprovecha de nuestro apego. Piensas, es un regalo de mi madre, no puedo tirarlo. O este disco de rock fue muy caro, no lo quemaré. Es ese sentimentalismo no crucificado el que Satanás usa para mantener su derecho legal en tu casa. La Biblia es clara al respecto: después de la conversión, la destrucción debe ser total. No se dona, se destruye. La táctica de la destrucción completa, el ritual de purificación. La destrucción del objeto es un acto de renuncia activa y de reivindicación de la propiedad de Jesús. Primer paso, oración de renuncia verbal. Antes de tocar el objeto, debes dirigirte en voz alta a Satanás y a la entidad asociada. Debes declarar: Satanás y demonios, yo renuncio a todo derecho y legalidad que ustedes tengan sobre este objeto en el nombre de Jesús. Rompo el pacto, el vínculo y toda dedicación. Declaro este objeto bajo la autoridad de Jesucristo. Segundo paso, destrucción física. El objeto debe ser destruido físicamente de forma irrevocable. Esto significa quemar, triturar o romperlo en pedazos que no puedan ser reconstituidos. Si es un libro, quémalo. Si es un amuleto, rómpelo y entiérralo. Tercer paso, no hay donación, no hay venta. La destrucción debe ser la única opción. Es un acto simbólico que demuestra al reino de las tinieblas que has cerrado la puerta permanentemente y has tomado partido. Aquí es donde ocurre el clímax conceptual. La renuncia verbal rompe el contrato legal. La destrucción física elimina el punto de contacto. Ambas son necesarias. Es un acto de fe que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El poder de los objetos familiares se ve con escalofriante claridad en los casos donde la puerta de legalidad se abrió por un trauma. Esto nos lleva al concepto de puertas de legalidad por trauma. El estupro o el abuso infantil, por ejemplo, no es un pecado de la víctima, sino un pecado contra la víctima, pero que aún así abre una puerta de legalidad para la entidad que lo instigó. Esa entidad tiene derecho a permanecer y atormentar a la víctima porque esa puerta no ha sido cerrada con la confesión del trauma y el perdón. Déjame mostrarte algo asombroso. En el caso de Sarah, una joven víctima de estupro en su infancia, los consejeros en liberación se frustraban porque los demonios eran expulsados, pero la opresión y la miseria regresaban rápidamente. Había una puerta que se negaba a cerrarse y un objeto que actuaba como amarre. El análisis cuidadoso, guiado por el Espíritu Santo, reveló que el demonio asociado al trauma tenía su punto de contacto con Sarah a través de un simple objeto de su infancia que se guardaba con mucho sentimentalismo. Mientras ese objeto permanecía en su vida, el demonio asociado al estupro continuaba ejerciendo influencia y arruinando su vida, a pesar de las oraciones. El objeto no era maligno en sí, pero su función era la de un vínculo. Actuaba como un recordatorio constante, una legalidad visible que le daba al demonio el derecho de entrar a través de la herida emocional. La lección aquí es profunda: la liberación física del objeto es un acto de guerra espiritual tan importante como la liberación emocional del perdón. La destrucción del objeto no solo elimina el amarre, sino que sirve como una declaración de guerra. El trauma fue usado por Satanás para abrir la puerta, pero tú cierras esa puerta y destruyes todos los puntos de contacto. Imagina esta escena por un momento: un simple juguete o recuerdo se convierte en el eslabón de una cadena que ata a una persona a un trauma de por vida. La destrucción de ese objeto es el último eslabón roto. A partir de ese momento, la opresión cesó y la liberación fue completa, porque la puerta legal fue finalmente cerrada. Y si quieres profundizar aún más en este tema, dejé un material completo y gratuito en el enlace de la descripción. No olvides descargarlo. No olvides que la legalidad del enemigo debe ser removida hasta el más mínimo detalle, porque él no cede ni un centímetro a menos que le sea quitado legalmente. La destrucción del objeto familiar es un acto de obediencia radical que declara el señorío de Jesús sobre cada centímetro cuadrado de tu propiedad. Una vez que has realizado el ritual de destrucción y te has asegurado de que no quede ningún punto de contacto legal del enemigo en tu casa, el proceso no termina.
Ahora viene el paso final y más importante, la consagración de la casa como tierra santa. El enemigo usa los objetos para tener derecho sobre tu propiedad. Es por eso que debes declarar la propiedad de Jesús sobre la casa, el terreno y todo lo que hay en ella. El ritual de la unción, Éxodo 12. La unción de la casa se basa en el principio de separación y protección que vemos en la Biblia. En Éxodo 12, el pueblo de Israel debía rociar la sangre del cordero en los postes y dinteles de las puertas para que el destructor no entrara. Hoy, usamos la unción con aceite, símbolo del Espíritu Santo, y la declaración de la sangre de Jesús. Primer paso, aceite consagrado. Simplemente toma un poco de aceite vegetal común y conságralo a Dios en oración. No necesitas aceite especial, la consagración es el poder. Segundo paso, unción física. Debes recorrer tu casa y ungir los puntos de entrada y salida. Unge el dintel y los postes de cada puerta, las ventanas y los marcos de las ventanas. Tercer paso, declaración de propiedad. Mientras unges, debes declarar en voz alta, en el nombre de Jesús, consagro y santifico este lugar. Declaro que esta casa es tierra santa y que el enemigo no tiene ni tendrá ninguna legalidad aquí. La sangre de Jesús cubre esta propiedad. Esto es el pilar de la fuerza espiritual. La unción marca un territorio espiritual, bloquea la entrada de entidades y declara el señorío de Jesús sobre el lugar. Al hacer esto, estás colocando la armadura de Dios no solo sobre ti, sino sobre tu territorio. Y aquí viene el último punto crucial: el enemigo es astuto e inteligente y sabe que un cristiano débil es un blanco fácil. Por lo tanto, tu defensa debe ser proactiva y diaria. El hábito innegociable del guerrero vencedor. Si quieres mantener la victoria obtenida tras la purificación de tu casa, debes adoptar los hábitos diarios del guerrero. Primer hábito, colocar la armadura de Dios diariamente. Cada 24 horas, debes hacer la oración simple: Padre, ¿podrías por favor colocar tu completa armadura sobre mí ahora? Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. La armadura solo dura 24 horas. Segundo hábito, confesión y perdón inmediato. Confiesa cualquier pecado inmediatamente para cerrar la puerta de legalidad antes de que el enemigo la use. La demora es peligrosa. Tercer hábito, vigilancia y control mental. La mente es el principal campo de batalla. Debes llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y rechazar los pensamientos de odio o agresivos en voz alta. La purificación de tu casa es el comienzo. La destrucción del objeto familiar es la declaración de guerra, pero la consagración diaria y el hábito de la armadura son el plan de defensa que te garantiza la victoria consistente. ¿Has visto el error fatal? Creer que la opresión y el conflicto vienen solo de afuera cuando la legalidad puede estar en objetos que atesoras en casa. La verdad es que Satanás usa cualquier punto de contacto, incluso un souvenir o un recuerdo, para mantener un amarre legal sobre tu vida. Esta es una revelación que transforma tu fe de pasiva a proactiva. La acción concreta que debes tomar hoy es simple pero radical. Revisa tu casa con el checklist de 7 categorías y destruye cualquier objeto familiar con la oración de renuncia verbal. A partir de hoy, cuando veas un objeto de ocultismo, recuerda, no lo dones, destrúyelo y cierra esa puerta para siempre. La Biblia nos recuerda: mi pueblo está siendo destruido, porque le falta el conocimiento. Ya no tienes excusas por ignorancia. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos el plano secreto de 8 pasos para destruir la iglesia. Nos vemos allí.